comparto mi presentación, ¿sí? Sí, de hecho ya la estás presentando, de hecho ya te ve la gente. Ya, ok. Ajá. Sí, le pusiste start, ¿verdad? En el Eh, botoncito naranja. sí, en todo caso le puedo, donde es pantalla ahora ya no se ve, ¿no? No, 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 o sea, yo tampoco la veo, o sea, tú compártela, no importa. Ya, Ok, ya, ahora sí ya se ve. ok. Mira, eso es lo que he preparado. Te muestro. No, nada más que van a ver los demás, no importa. Ahorita ya te están escuchando porque como lo empezaste, Ok, ya. entonces, eh, a ver, déjame cuál le hago. Ah, Ya, estoy poniendo pausa a la presentación. si pudiste ponerle pausa. Sí, ya le puse pausa. Ujú. Ok, porque tenemos a 5 personas, ya, a 8 personas, 9, ya están entrando. Ok. Ajá, a ver, enségueme. Ya, entonces, lo único que tengo que hacer ahorita es la compartir mi pantalla y continuar con el play de la presentación, ¿no? Ajá, es correcto. Ajá, sí, porque me van a pedir el video. Ah, ya, ya. Ya, está bien. Ajá, ¿sí? Y donde dice questions, porque muchas personas te van a estar preguntando, entonces nada más le pones en el, donde dice questions, ¿cómo se llama? En, en la flechita esa, y tú ya las vas leyendo y ya las vas contestando. O Ah, ya, sea, en público. en realidad lo que iba a las iba a responder, pero que me escriban al correo, ¿Ah, porque sí? ¿cuándo me va a dar? No, o sea, es una hora. Ok, ok. Pero de Sí. todos modos, tú estate pendiente porque muchas veces, si falla algo o lo que sea, ahí te van diciendo. Ah, ya, ya. Ah, ok, ok. Ajá. Lo que O en son, el chat, en cualquiera de los dos, en questions o en el chat, nada más como que ponle un poquito de atención, o sea, ya. por si te ponen que no se escucha o que compartiste mal o que si salió algo. O sea, sí pon un poquito nada más de ahí de repente voltea a verle. Ujú. Ya, está bien. Ya. ¿Sí? Bueno, Ok. bueno. Ok, ¿Algo más, Rebe? entonces, no, todo bien. Voy a entrar ahorita como ellos, o sea, como los clientes. Entonces ya no te voy a Ujú. poder hablar por aquí. Ajá, Ah, ya. porque tú no escuchas a nadie. Ahorita, ¿esto se está grabando? No, ¿no? No, hasta Hasta que le pongas Start Recording. está recording. ¿Y esto de ahí dónde está? Cuando lo empieces otra vez, ahí ya empieza a grabar. Ah, con el lo de play, ¿no? Ajá, exacto. Que dice Ajá, People exactamente. can see, passes your screen. ¿Eso? Sí, entonces nada más hagamos algo. Voy a entrar como cliente y Ajá. te contesto en el celular. Ajá, te voy a mandar Ya, ya, WhatsApp. ya. Ahorita, Perfecto, así perfecto. rápido, tú hablas y tú dices, me escuchan bien, no sé qué, y yo te voy a ir contestando ahí, sí, sí te escucho, sí se ve la pantalla y todo, como Ya, cliente, ¿sí? ya, perfecto. De Ah, paso le estoy tomando una foto al panel para que me digas si es que es el botón de play para poder hacer la grabación. ¿Ya? ok, va, déjame salgo pues, ¿eh? Ya, gracias, Ah, Rebe. bye.
Hola, buenos días. Empezamos en 12 minutos la presentación. Bienvenidos. Esperamos un poquito que se vayan iniciando sesión, por favor. Gracias.
¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Javier de la Cruz. Soy el Technical Manager para Perú de las soluciones de Cambium Networks. Esperamos, por favor, unos 5 minutos más para iniciar la sesión. Gracias. Más bien, ¿me pueden escuchar sin ningún problema? Por favor, pueden comentar por el chat para ver si es que hay algún problema de comunicación. Bueno, empezamos. Buenos días con todos. Nuevamente, mi nombre es Javier de la Cruz, soy Technical Manager para la solución de Cambium Networks aquí en Perú. El día de hoy vamos a tratar sobre lo que son el diseño y las recomendaciones de las redes Wi-Fi Indoor y Outdoor. ¿Sí? Esta charla justamente la estamos organizando con nuestro distribuidor de NT. Entonces, bueno, esta es la agenda de hoy. Vamos a ver un poco la parte de fundamentos de RF, la introducción a lo que es Wi-Fi, el portafolio que tenemos para esta tecnología, unas recomendaciones para el diseño de la red Wi-Fi Indoor y Outdoor y unas recomendaciones en la instalación, ¿sí? Es muy importante que todos tengamos bastante claro los fundamentos de RF, ¿ya? A mí siempre me ha gustado me gusta que todo lo que vayamos revisando esté acorde, digamos, a lo que ustedes puedan ir conociendo también y podamos identificar bien los conceptos, ¿no? Y los parámetros que nos van a permitir justamente tener un buen resultado al momento de hacer el despliegue de una red de Wi-Fi. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que conocer es las unidades de medida de telecomunicaciones. ¿Okay? Estas unidades son muy importantes al momento de seleccionar o revisar de qué manera nos están dando los resultados al momento de hacer un site survey, al momento de hacer, elegir el equipo, al momento de verificar el ruido que podemos tener
en estos sistemas, ¿no? Entonces, la primera unidad es el decibelio. ¿Qué es el decibelio? Es una unidad logarítmica que nos va a dar dos cantidades, nos va a expresar lo que es la ganancia, que también lo conocemos como amplificación, o pérdida, que también lo podemos conocer como atenuación. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, miren, yo llego de un punto A y imaginando que el verde viene a ser, digamos, un switch, ¿no? Entonces, una computadora lo que va a hacer es esto, ¿no? Miren, envía una señal, pasa por un medio de transmisión, justamente que este es el medio de transmisión, puede ser un medio guiado o no guiado, o sea, un cableado o wireless, ¿no? Y al llegar hasta un cierto punto se va a atenuar, ¿no? Esta atenuación se da justamente por la distancia que recorre la señal y la frecuencia, así como la impedancia en el caso de un cableado, ¿sí? La impedancia que puede tener el cable que está hecho de cobre, ¿no? Luego, el switch, digamos que esto es un switch, lo que va a hacer como función en capa física es amplificar esa señal para poder retransmitirla nuevamente hacia un punto C, ¿no? Todo ese proceso es justamente una señal que se ha atenuado, una señal que se ha amplificado y nuevamente que ha tenido una atenuación, ¿no? Eso de ahí es justamente la amplificación y la atenuación de señal. Y eso se ve con la variable de los decibelios, ¿ok? Luego tenemos el dBm, que es el nivel de potencia expresada de manera logarítmica con una referencia de 1 milivatio. Entonces, cuando hablamos de 1 milivatio, podemos tener esto, ¿no? O sea que las señales en 0 dBm equivale a 1 milivatio y las potencias mayores a 1 milivatio son positivas, ¿no? Miren. O sea, por ejemplo, 10 dBm, 40 dBm, ¿no? Son niveles que están mayores a 0 dBm y las que son menores a 0 dBm son negativas, ¿sí? Pero son negativas a nivel de dBms, ¿ok? ¿Por qué? No es que la potencia sea negativa, sino que, mira, acá está la potencia, ¿no? 10 milivatios, de microvatios. Lo que sucede es que la potencia es muy pequeña y que es lo que normalmente nosotros revisamos, ¿no? Entonces, ¿qué expresamos con dBm al momento de hacer un sistema, de implementar un sistema de comunicación, de Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? El dBm va a expresar potencia, ¿no? La potencia está en dBms, la sensibilidad de recepción, ¿no? El ruido también está en dBms, ¿ok? Entonces, hay varias variables dentro de lo que nosotros tenemos que analizar que van a estar en dBms. Y es muy importante tener en cuenta que estamos trabajando de esta manera, ¿ya? Que esta variable nos va a expresar, el dBm me va a expresar varias variables, ¿ok? Luego tenemos el dBi. El dBi es la ganancia de una antena con respecto a una antena isotrópica, ¿ok? La ganancia. Pero ahora quiero que quede esto bastante claro. Cuando hablamos de ganancia de antena, no es que signifique que la antena amplifique, no, la antena no amplifica. La antena lo que hace es concentrar la energía en una dirección, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan claro. La antena concentra energía en una dirección. Adicionalmente, la antena es un elemento pasivo, ¿no? Por eso no amplifica, ¿ok? Entonces, la antena, imagínense que este es el radio, ¿no? Un transmisor, y está con un tipo de antena. Vamos a nombrar la primera antena. Es una antena omnidireccional, por ejemplo, ¿no? Esta antena omnidireccional es de 360 grados, ¿no? Pero no es que sea 360 grados en toda la dirección, sino así como la forma de una dona, ¿no? Así, o sea, hacia los costados. Es que propaga una antena unidireccional. Luego podemos ver una antena sectorial, ¿ok? Una antena sectorial. La antena sectorial lo que hace, su nombre lo dice, concentra la energía en un sector. Puede ser un sector de 30 grados,
un sector de 90 grados o un sector de 120 grados, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Es lo que hace una antena sectorial. Y luego también, para otras aplicaciones, como las aplicaciones de punto a punto, tenemos lo que son antenas del tipo directivas, ¿no? Una antena directiva es utilizar, mire, como se dan cuenta, el lóbulo de la antena está más concentrada en una dirección, ¿no? Entonces, cuanto mayor es la concentración de energía en una dirección, mayor va a ser la ganancia de la antena. Entonces, las antenas que son del tipo omnidireccionales tienen menor ganancia, ¿ok? Esa menor ganancia es debido a que no está concentrada toda esa energía, lo que hace es esparcirla, ¿no? Justamente propagarla en todas las direcciones de 360 grados. ¿Por qué? Porque este tipo de antenas es utilizada para ambientes que son como, por ejemplo, ambientes cerrados como un auditorio, ¿no? Puede ser un salón de clases o oficinas, ¿sí? Para eso se aplican este tipo de antenas. Las sectoriales, las aplico, por ejemplo, las vamos a ver justamente más adelante, ¿no? Pero les comento, las aplicamos en lo que son access point outdoors, para lo que son plazas. Yo lo coloco en una esquina de la misma, del mismo municipio, ¿no? Lo vamos a ver ahí y empieza a propagar en un sector, ¿no? Puedo utilizarlo en almacenes, por ejemplo, también, ¿no? Puedo utilizarlo en estadios, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver justamente que la recomendación para Wi-Fi en estadios, por ejemplo, es a partir de antenas sectoriales, ¿no? Luego, es importante saber eso también, los fenómenos de propagación, ¿sí? O sea, es que las señales, al salir del access point, sufren varios fenómenos de propagación. Uno de estos fenómenos es justamente, ¿no? Aquí el primero, que la señal se propaga, ¿no? Incide sobre una superficie y lo que se va a generar es la reflexión, el primer fenómeno de propagación. Pero al incidir también sobre una pared, por ejemplo, ¿no? Lo que va a pasar, lo que va a suceder es que una señal va a pasar por ese medio y se va a generar una señal. No va a ser la misma porque vamos a ver que la pared, según el tipo de material, la obstrucción que tenga, que esté pasando la señal, va a generar una atenuación. Esta atenuación, ¿no? Va a tener como resultado, ¿no? Que la señal, pues, su amplitud decaiga. Luego, si la señal pasa por un medio, ¿no? Que es de diferente densidad, lo que va a suceder es una refracción, un cambio de la dirección de la señal. Y por último, si la señal incide sobre un borde, lo que va a suceder es una difracción, ¿sí? O sea, la señal se va en todas las direcciones, ¿ok? Ahora, antes de hablar esto, pues estamos hablando de los anchos de canal que debe utilizar, ¿no? Siempre queremos la máxima velocidad y la máxima velocidad implica tener el máximo ancho de canal, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tener de un equipo la máxima tasa de transmisión, tenemos que trabajar con el mayor ancho de canal, ¿sí? Pero, ¿qué implica tener el mayor ancho de canal? Que necesariamente nosotros necesitamos de que ese espectro, primero les cuento, ¿no? Hablemos del espectro electromagnético, porque todo lo que es Wi-Fi y tecnologías inalámbricas utilizan el espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? Un recurso natural finito, ¿no? Finito porque está ahí y todos lo utilizan y cuanto lo van utilizando, pues se va ocupando, ¿no? Existen diferentes tipos digamos, de tecnologías, ¿no? Para cada parte del espectro. Pero esencialmente, para lo que estamos viendo hoy, que es Wi-Fi, tenemos que tener en cuenta que
Wi-Fi opera en una banda no licenciada. Ese es el punto principal. Una banda no licenciada. ¿Qué significa? Que es una banda libre, que cualquiera puede operar, o sea, una empresa que está acá a mi lado puede implementar su solución de Wi-Fi, ¿no? Y básicamente yo no le puedo decir nada, puede colocar su access point, puede que tenga más potencia que el que yo tengo y me está generando interferencia porque está en el mismo canal. Entonces, aquí hablamos ya de traslape de señales y eso me genera interferencia. Entonces, a veces trabajar con un canal de menor ancho de banda es mucho mejor porque estoy agarrando una parte del espectro, no es que esté cogiendo todo el espectro. Entonces, nuestros equipos, por ejemplo, tienen una solución de auto channel, ¿no? O auto RF. Entonces, lo que va a hacer es buscar el canal con menor interferencia, considerando el ancho de canal que tú le hayas configurado, ¿no? Para la tecnología. Como repito, mayor ancho de canal, mayor velocidad de transmisión, pero no es tan recomendable dependiendo mucho de cómo esté el espectro, ¿no? Donde yo esté trabajando. Y lo vamos a ver justamente más adelante, ¿no? Esto es lo que nos gustaría, ¿no? Una zona rural, por ejemplo, ¿no? Un espectro poco saturado, ¿no? Puedes correr sin ningún problema. Mientras que en una zona urbana, como la que vivimos aquí, ¿no? Tenemos el espectro totalmente saturado, ¿no? Varios tipos de clientes están utilizando el espectro y lo que buscamos es por lo menos tener un carril de 20 MHz, ¿no? Un ancho de canal de 20 MHz para poder trabajar sin ningún problema, ¿ok? Bueno, más bien las consultas, por favor, las van a enviar a mi correo. Cualquier duda, tomen nota y yo con gusto les voy a ir aclarando, ¿ya? Luego tenemos también el RSSI. Ese es un concepto muy importante para trabajar con Wi-Fi o con cualquier otra tecnología. Otros lo conocen como nivel de recepción, ¿no? El RSSI o indicador de intensidad de señal recibida, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Tengo un access point, ¿no? Y tengo, para medir el RSSI, hay dos variables. Digamos, para medir, digamos, la calidad de una señal en función a su intensidad de señal, al nivel de señal que yo estoy recibiendo, tomo en cuenta la distancia y el RSSI que voy tomando. Por ejemplo, si estoy cerca, por unos 10 metros, ¿no? Estoy teniendo un RSSI de menos 50 dBm. Y está bien, menos 50 es un buen RSSI. Es decir, cuanto más cerca estés del access point que te da el servicio, mejor va a ser, ¿cómo se llama? El nivel de RSSI. Me voy alejando, tengo ya 90 metros y tengo menos 65. ¿Está bien? Todavía. Me alejo un poco más, ¿no? Tengo menos 70, ¿no? Estoy en el límite, ya vamos a hablar de lo recomendable. Ya estoy a 300 metros y ya tengo menos 75. Estoy más lejos y tengo menos 82, por ejemplo, ¿no? Entonces, los niveles de RSSI me van a indicar que también yo tengo que cumplir una recomendación. La recomendación es que se tenga entre menos 50 a menos 65 dBm de RSSI, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Tener, digamos, un buen RSSI nos va a dar una mejor estabilidad al momento de poder tener la calidad de la señal, ¿no? O sea, cómo están nuestro performance con nuestro enlace, ¿ok? Ahora hablamos del SNR. El SNR es la relación señal a ruido. Y esto es muy importante, el SNR, ¿ok? ¿Cómo es esto? En todo lugar, en todo ambiente de sistema de RF, ¿ya? Sea
Wi-Fi, sea para soluciones punto a punto, multipunto, vamos a tener un ruido, un piso de ruido. Por ejemplo, en este caso, estoy siendo bastante optimista, un piso de ruido de menos 95, ¿no? Ese es un ruido bajo. Podría yo tener un ruido crítico que sea un menos 70, menos 75, menos 80, ¿no? Es un ruido crítico. Regular menos 85 y eso es, ¿no? Y así sucesivamente. Ahorita estoy colocando un ruido teórico, un ruido de menos 95. Entonces, miren lo que sucede. Yo tengo mi RSSI de menos 90, ¿no? Que es menos 60, perdón. Estoy teniendo con la laptop. Entonces, el resultado del SNR va a ser 35. ¿Qué es el SNR? El SNR es el nivel de recepción o el RSSI menos el piso de ruido. Y eso es lo que me da los 35 decibelios. Otro ejemplo, tengo un RSSI de menos 80 y lo que voy a tener es un SNR de 15. Ahora, miren, imagínense esto, ¿no? El SNR es así. Imagínense un nivel, ¿no? El nivel de ruido y sobre eso otra línea que es el nivel, justamente el nivel del RSSI. Cuanto mayor es la separación que existe entre el ruido y el RSSI, mejor es el SNR que tenemos. ¿Ok? Es mucho mejor ese SNR. Al tener un mejor SNR, lo que yo voy a tener es tener un sistema, una red bastante confiable en las velocidades que yo voy a obtener. ¿Sí? Ahora, ¿cómo obtengo un buen SNR? Porque, ¿cómo mejoro eso? Bueno, todo depende del ruido, ¿sí? Del ruido que yo voy a tener aquí. Entonces aquí tengo ruido, el piso de ruido, ¿no? Como pueden observar, y tengo la intensidad de señal. Justamente esta intensidad de señal menos el piso de ruido me va a dar el SNR, ¿ya? Un SNR recomendable es de mayor o igual a 25 dB. O sea, cuanto mejor es el SNR, mejor va a ser la respuesta de modulación también que tengas con el enlace del access point. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de lo que es Wi-Fi, un poco los conceptos de Wi-Fi. ¿Sí? Wi-Fi es una solución que me va a permitir aplicar en diferentes ámbitos, en diferentes lugares. ¿Ok? En este caso podemos ver que vamos a tener ambientes de espacio libre, hoteles, ¿no? Universidades, centros de exposiciones, colegios, todo lo que, los ambientes en realidad en donde se pueda compartir el servicio, brindar el servicio, ¿no? Vamos a ver el servicio de hotspot, ¿no? A través de portales cautivos, ¿sí? Entonces, primero, muy importante, es esto. Este es el modo de operación más básico, ¿no? Que es el modo AP, ¿sí? Existe el modo repetidor, ¿no? También, pero este es el modo AP. Entonces, el Access Point lo que va a dar, lo que brinda a los clientes es un SSID, un identificador de la red, ¿no? Por ejemplo, red Cambium, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los que sean de aquí, los dispositivos, se van a ir asociando a esa red. Pero algo muy importante quiero que tengan bastante claro que la red Wi-Fi es una extensión de la red cableada, ¿sí? Es donde yo no quiero cablear mucho porque hay mucho movimiento, así que lo que voy a hacer es colocar o tener esos usuarios, ¿sí? Eh, a los usuarios, ¿no? Accediendo a través de esta red, ¿ok? ¿Sí? Permíteme un ratito.
Ya. Entonces, estos access point tienen un canal de operación, tienen una cobertura que tienen, que están justamente, disculpen, tienen una cobertura que se está brindando, ¿no? Y depende mucho del, de las características del access point, ¿no? Del ambiente donde se va a implementar esa cobertura. Ahora, cabe resaltar que hoy en día no se busca tanto el tema de cobertura, lo que se busca es capacidad, ¿no? Antes vamos a revisar que había unas implementaciones en donde, bueno, tenías varios salones a los costados o oficinas y colocabas el access point en el medio, en el pasillo, ¿no? Para poder brindar el servicio. Pero los servicios son diferentes, ¿no? La las calidades de las conexiones que los clientes van a tener. Entonces, todo depende mucho de el escenario y la cantidad de clientes y servicios que se van a tener en esa red. ¿Ok? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de dispositivos, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, terminales como smartphones, tablets, laptops, y de acuerdo a cada uno de ellos, cada uno tiene una ganancia diferente, una potencia diferente. Entonces, voy a poder ubicarlos quizás a mayor distancia. O sea, si ustedes hacen una red o implementan una red para un determinado tipo de escenarios, tienen que hacer las mediciones de calidad, el site survey justamente de la solución, para ver qué tal está dando con el dispositivo que ustedes están diseñando, ¿no? Verificando el tema de la potencia de transmisión, la ganancia de la antena, los estándares que opera, ¿no? Las velocidades de transmisión, que es lo que nos interesa, cuánto es lo que yo necesito brindarle a ese cliente, ¿no? Por ejemplo, en universidades, normalmente se coloca un access point por aula, por ejemplo, ¿no? Porque hoy en día los alumnos pues van con las laptops al aula, ¿no? Van con su dispositivo móvil, están haciendo consultas a los sistemas a través de encuestas, por ejemplo, o algo por el estilo, que están dentro de la misma red de las universidades o colegios también, ¿no? Entonces, tenemos varios estándares que han ido evolucionando, ¿no? A través del tiempo. Uno de ellos justamente, el primero fue el 802.11 como tal, ¿no? Los 2 megabits que nos daba. Apareció el 811B, el 811A, el G, ¿no? Resoluciones en 5 GHz, ¿no? Luego mayor throughput con un 802.11N de 2x2. 2x2 está referido a lo que es el MIMO, ¿no? El MIMO que 2x2 significa 2 antenas de transmisión y 2 antenas de recepción. Luego apareció un MIMO de 3x3, 3 antenas de transmisión y 3 antenas de recepción. Luego tenemos el 811AC, ¿no? En donde mejora el throughput y aparecen sus dos versiones en 2X, 2x2 y 3x3. Y luego aparece el 802.11ac 4x4 con anchos de canal de 80 y de 160. Ahora, punto muy importante. ¿Qué es lo que permite justamente que se brinde esta evolución? ¿No? Primero, miren, desde aquí, la aparición de MIMO, ¿sí? Múltiples entradas, múltiples salidas, ¿no? Mayor número de streams, doble transmisión de información. Luego, los anchos de canal, ¿no? Que van variando, ¿sí? El ancho de canal en los sistemas. Las modulaciones también, las modulaciones mejoran. Y eso es lo que genera que estos sistemas puedan tener mayor throughput, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que mayor ancho de canal permite un mayor tráfico? ¿No? Justamente era por eso. Entonces, en las bandas, tenemos dos bandas, la de 2.4 y la de 5.8, como les conté, que son bandas no licenciadas. Y estas bandas no licenciadas tienen justamente unas frecuencias de operación, ¿no?
Por ejemplo, tiene el canal 1, el canal 6, el canal 11, por ejemplo, para el caso de Perú, ¿no? Que son los canales que no se traslapan, o sea, es decir, que no se interceden entre sí y que pueden utilizarse y pueden reutilizarse también al momento de hacer el plan de frecuencias, ¿no? La asignación de frecuencias. O también, si fuera el caso, el equipo haga su auto RF, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos lo siguiente, entonces, los canales para 5 GHz, ¿sí? Y en estos canales también, ¿no? Hay diferentes rangos, tengo diferentes anchos de canales, y claro, si utilizo mayor ancho de canal, tengo menor número de canales para poder hacer un reuso también, ¿no? ¿Sí? Ahora, les cuento un poco de nuestro portafolio que tenemos. Nosotros tenemos, como ustedes saben, ¿no? El año pasado, nosotros hemos adquirido a Cirrus, ¿no? Cirrus es una empresa justamente que tenía un portafolio bastante interesante en la parte de eh, soluciones de Wi-Fi, porque tiene, digamos, soporta un performance donde haya una mayor cantidad de clientes, de suscriptores, ¿sí? Tenemos aplicaciones de mediana escala y de gran escala para atender clientes, más clientes de forma simultánea. ¿Y esto por qué? Porque Cirrus tiene las opciones de tener 2 radios, ¿no? 4 radios dentro de un solo equipo. Es decir, yo puedo tener soluciones, por ejemplo, estas soluciones pueden tener la opción de definirse por software la operación de la frecuencia que yo voy a tener, ¿sí? O sea, puede tener 4 radios simultáneos, uno en 2.4, un radio, y el otro en 5 GHz, el otro en 5 GHz y el otro en 5 GHz. O sea, 3 radios los puedo configurar en 5 GHz y uno lo puedo dejar en 2.4, por ejemplo, para los usuarios que tienen tecnologías para ello, ¿no? O sea, para 2.4 GHz, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos permite tener esta solución de Cirrus. Mejorar, digamos, la capacidad asignando en los radios, ¿no? En la cantidad de radios que manejan, ¿no? Las frecuencias de 5 GHz, por ejemplo, ¿no? Como una radio convencional normalmente tiene 2 radios, ¿no? 2.4 y 5.8, ¿sí? Eso no lo, y le asignamos y utilizamos 2.4 desde 2.4 para los usuarios que manejan estándares como el G o el B, ¿no? Digamos a menores tasas de transmisión, y 5.8 para los estándares pues que son el 802.11n, el AC, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite el portafolio de Cirrus, ¿no? Son ambientes para muy alta densidad. Estamos hablando que podría manejar hasta 1000 dispositivos de manera simultánea, ¿no? Esta asignación de la frecuencia del cambio del radio es porque los equipos son radios definidos por software, SDR, ¿sí? Aquí tenemos algunos de nuestros modelos, ¿no? Tenemos modelos de 4 radios, de 2 radios, ¿no? De 3x3, de 4x4, ¿no? Algunos soportan BLE, ¿no? Para lo que es, por ejemplo, localización, ¿no? Hay algunos sensores para IoT que trabajan con BLE, ¿no? Hoy en día, y que pueden justamente conectarse a estos access points. Miren, las soluciones trabajan con Wi-Fi 811 Wave 2, ¿no? Desde Wave 1 hasta Wave 2, en su gran mayoría. Antenas internas, en algunos casos también esta solución soporta antenas externas, ¿no? Aquí están los puertos Ethernet que trabajan, de 2 de Gigabit Ethernet, en su mayoría, y los últimos trabajan 2.5 Gigabit Ethernet y 1 de Gigabit Ethernet, ¿sí? Aquí están las tasas de transmisión, pueden darse cuenta, miren, 5.2 gigabit, 3.9, ¿no? 13.8 gigabits, o sea,
son para ambientes verdaderamente bastante densos, ¿sí? Centros de convenciones, ¿no? Colegios también nos pueden servir. Y luego tenemos nuestra solución CinePilot. En este caso está separado por la solución CinePilot Indoor de la serie Enterprise, ¿no? En donde podemos encontrar radios, por ejemplo, como el E425 y el E410 y el E600. Primero, el E425 y el E430 están aplicados para lo que es hotelería, ¿no? En cuartos de hoteles, en donde se quiere dar un buen performance a los accesos del cliente. ¿En qué se diferencian estos radios? Básicamente, en la cantidad de puertos, ¿no? Aquí está, mire, este maneja 2 puertos LAN y un LAN más PoE. Este maneja 3 puertos LAN y un LAN más PoE, o sea, en la cantidad de puertos. También en las ganancias de antena, ¿no? ¿Sí? En las ganancias y en las potencias, ¿no? Miren, por ejemplo, este tiene de 22 a 21 según frecuencia y este tiene de 25 en frecuencias de 2.4 y 5 GHz, ¿no? Ambos son Wave 2, ¿sí? Y, esta es nuestra solución para la parte indoor, ¿sí? En lo que son hotelería. Luego tenemos para universidades o centros de eventos también el E410, ¿no? El E410 es una solución de hotelería y de universidades, ¿no? De oficina, ¿no? Maneja, por ejemplo, en 2.4 400 megas, en 5 867, ¿no? Pueden ver la cantidad de usuarios concurrentes que puede manejar, 256, ¿no? Tiene un puerto LAN y trabaja con un MIMO de 2x2, ¿sí? 5.25 y 5.5 según tipo de frecuencia. Luego tenemos una solución un poquito más robusta para la parte indoor, ¿sí? Entonces, aquí podemos encontrar, ¿no? Soluciones, por ejemplo, ya no 256, ¿no? Sino 512 usuarios, 2 puertos LAN, ¿ok? Todas nuestras soluciones soportan roaming, ¿no? Y la diferencia del E600 es que trabaja con un MIMO de 4x4, ¿ok? Sí, trabaja con un MIMO de 4x4. Luego, miren, acá están algunas aplicaciones del E430 o el E425, ¿no? Justamente se coloca en habitación y empieza a brindar justamente la cobertura en ese ambiente. Luego, por ejemplo, acá podemos decir, esta es la oficina, entonces se colocan los CinePilot, el cual pueden ser, nos van a dar una cobertura, puede ser un E410, un E600, ¿no? Y luego viene nuestra solución CinePilot Outdoor, ¿sí? De la serie Enterprise. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar soluciones omnidireccionales y sectoriales, ¿ya? Lo vamos a dividir así. En omnidireccionales tenemos el E500, el E510 y el E700. ¿Cuál es la diferencia? El estándar, por ejemplo, este es un 802.11c Wave 1, mientras que el E510 y el E700 es un Wave 2, ¿no? ¿Qué otra diferencia? Tenemos ahí básicamente los throughput en 2.4, ¿no? También está el tema de la ganancia. La antena, miren, por ejemplo, este tiene una ganancia de 29 y de 28, perdón, una potencia de 29 y 28. Y acá tenemos potencias de 32, 34 y 33 y 36. Recuerden que tener más potencia significa que voy a poder cubrir una mayor área. Maneja aquí 256, este también, y el E700 hasta 512, 16 y 16 bis. Aquí viene un tema muy importante, el tema de los puertos LAN, ¿sí? Este equipo, el E500, trabaja con 2 puertos LAN, este equipo E510, un puerto LAN, y el E700 con 2. Ahora, ¿qué significa que tener 2 puertos LAN? Lo que pasa es que un puerto LAN es utilizado para energizar el equipo, y el otro puerto te permite, es un PoE out, que te permite alimentar otro equipo desde el mismo CinePilot que está aquí. Entonces, ¿en qué caso me sirve? Cuando quiero alimentar una cámara IP, por ejemplo.
o cuando quiero alimentar un equipo suscriptor, porque estoy haciendo un punto multipunto, y desde mi AP multipunto de PMP, lo que voy a hacer es justamente darle la cobertura, ¿no? Darle al cliente suscriptor el enlace, ¿no? ¿Sí? Y para poder llegar hacia el access point de Wi-Fi outdoor, en este caso, que esté en una plaza. ¿Ok? Entonces, este equipo, el E510, es bastante bueno. Nos sirve en el caso de que yo tenga directamente que conectar el puerto, el servicio de manera cableada hasta el equipo, ¿no? En el otro yo puedo tener la opción de alimentarme a través de un módulo suscriptor. Acá tengo que este E500 trabaja con un Special Stream de 2x2 y en los diferentes casos 4x4. Ahora, algo muy importante que quería resaltar. Todos nuestros equipos Wi-Fi Outdoor soportan IP67, ¿sí? Un IP67, o sea, es una protección contra lo que es lluvia, por ejemplo, ¿no? Justamente diseñado para exteriores, ¿ok? Bueno, acá están las ganancias de las antenas. Y luego tenemos las soluciones sectoriales. Cuando tiene este símbolo, miren así, este símbolo así como de un sector justamente, es que es una solución sectorial, ¿ok? Acá tenemos el E501S y el E502S. El E501S es el S de sectorial justamente y tiene, digamos, coberturas de 30 y 120 grados y el E502S de 30 grados, ¿no? Bueno, varía pues el tema digamos, de la cantidad de usuarios, ¿no? Los puertos LAN tiene 2, MIMO de 2x2, las ganancias son diferentes, ¿no? Miren, acá estamos hablando de 12.8 y 16.9 a lo que es un E501S, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un caso CinePilot Outdoor, ¿no? Tengo una plaza, ¿no? Y quiero vender cobertura, puedo utilizar un E500 o un E700, ¿no? O un E501S o un E502S, ¿no? Dependiendo. O el E510 también, ¿no? Que justamente acá no está actualizado. Soluciones omnidireccionales, como les dije, ¿no? Generan una cobertura de 360 grados, ¿no? Y un E700 también maneja coberturas, pero puedo tener una mayor cobertura debido a la potencia que están manejando, ¿no? A la potencia, a la ganancia. Miren, este tiene mayor ganancia y soporta una mayor cantidad de usuarios. Tiene un buen performance este equipo E700, ¿no? En la parte omnidireccional es uno de nuestros mejores equipos, ¿sí? Este equipo 500 depende, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo estoy utilizando en lugares donde, plazuelas donde tienen son bastante abiertos, hay disponibilidad para colocar el equipo, ¿no? Entonces también tenemos el E501S, que puede tener coberturas de 90 a 120 grados, y el E502S de 30 grados, ¿ok? ¿Dónde aplico el E502S? Lo aplico, por ejemplo, aquí en almacenes, miren, ¿no? Entonces tengo un almacén, yo no puedo colocar equipos omnidireccionales aquí porque hay pérdidas, ¿no? Por los anaqueles que son de metal y todo lo demás, ¿no? Hay mucha absorción. Y el E502S se va colocando aquí, ¿no? Miren, va brindando una cobertura por cada espacio y de manera tal que pueda brindar un buen servicio, ¿sí? Luego tenemos algo muy importante. Todas nuestras soluciones CinePilot se administran por nuestro gestor, que es el CineMaestro, y las soluciones de Cirrus, nuestras soluciones de Cirrus se administran con nuestro gestor XMS. Ahora, el CineMaestro es totalmente gratuito. Usted puede tener la solución en cloud, o sea, puede administrar. ¿Para qué es CineMaestro? Para administrar todos los equipos de Cambium Networks, ¿sí? O sea, todos nuestros equipos están administrados, de Cambium Networks están administrados con CineMaestro. Entonces, ¿qué nos permite? En este caso, administrar los equipos, tener eventos, alarmas, sacar algunas estadísticas, KPIs, ¿no? Que vamos a tener con el CineMaestro. Es totalmente gratuito. Hay dos tipos de CineMaestro, uno que es en cloud y otro que es en on-premise. Lo que sucede es que tengo clientes que me dicen, oye, yo no quiero que
el servidor esté en la nube, ¿no? Yo quisiera un servidor en mi empresa. Ok, bájatelo on-premise, que es una OVA, lo instalas y se acabó. Y ya lo tienes en tu empresa, tú lo administras y administras todos los equipos que tienes en tu red. Y todo eso es totalmente gratuito. No hay licencias, no hay nada. Nuestra solución XMS con Cirrus tiene una licencia, no es la más baja de todo el mercado, en realidad, ¿no? Frente a los diferentes competidores que podemos tener, ¿no? Pero ¿por qué tiene una licencia? Lo que pasa es que esta solución te maneja el tema de DPIs, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que es DPI. El DPI para lo que es inspección de paquetes, ¿no? Entonces puedo hacer otro tipo de actividades, tengo otro tipo de aplicaciones y servicios avanzados, justamente, que amerita, ¿no? Tener un sistema de gestión como el XMS, ¿sí? Luego nosotros tenemos soluciones de switches, ¿no? Y estos switches, por ejemplo, están aquí justamente. Son switches de capa 2 y capa 3, 100% fabricados por Cambium, ¿no? Soportan virtual stacking, se administran con CN Maestro, próximamente también ya se van a administrar con el XMS, ¿no? Permiten habilitar diferentes tipos de políticas. Tenemos switches de 8, de 16, 24 y 48 puertos, ¿no? Tienen las opciones con PoE y sin PoE que vas a tener en la implementación. Tienen puertos uplink de 10 gigabits, ¿no? Por ejemplo, nuestro switch, aquí el de 8 puertos, ¿no? Viene con 2 SFP de 1 gigabit, ¿no? Y el de 24, ¿no? Tenemos otro de 24, viene con PoE y sin PoE. Y viene con uplink de 10 gigabits, ¿sí? Tenemos switches de 48 también, como ven aquí, ¿no? Con todas las bondades que ya habíamos comentado anteriormente, ¿ok? Entonces ahora empezamos con la parte del planning de Wi-Fi. ¿Qué es importante en el planning de Wi-Fi? Miren, primero hay que hacer una recopilación de información. Hay que recopilar la información. ¿Qué cosa? Tamaño de las instalaciones, la cantidad de usuarios que voy a tener por lugar, la expectativa del ancho de banda, ¿no? De la velocidad de transmisión, para qué se necesita, qué aplicaciones van a correr, ¿no? Y si se va a tener la necesidad de invitados dentro de esta red, ¿no? Luego viene una parte de planificación, en donde vemos cuántos access points se van a requerir, ¿no? Se hace un estudio de sitio. El estudio de sitio es justamente a través de un simulador que vamos a ver. Se hace una planeación de la cobertura, ¿no? Y de la capacidad, porque ya les dije que ahora no solamente se busca tener los colorcitos y que tenga buena señal, no, se busca también el tema de capacidad. Luego tenemos la etapa de implementación, en donde se hace una revisión previa del estudio de sitio, de lo que hemos hecho en diseño. Se hace una implementación real de acuerdo a lo planeado, o sea, las ubicaciones. Se reporta el desempeño después de la implementación y se hacen los ajustes finales, ¿no? Quizás una reubicación, unas mejoras justamente en todo este diseño. Miren, aquí empezamos primero con un plano, ¿ok? En este plano, nosotros lo que vamos a buscar es primero, ¿dónde están ubicados los switches? Porque yo les dije que la red inalámbrica es una extensión de la red cableada, ¿no? Tengo que ver cómo está ese cableado estructurado, ¿sí? Porque si el cableado está con categoría 5, 5E, ¿no? Está ubicado, digamos, junto al cable de la red eléctrica y todo ello, entonces esto no es muy bueno para la red, ¿no? Luego, los usuarios que yo tenga en el lugar, ¿sí? ¿Cuántos clientes voy a tener por cada sitio? Luego de eso, voy a tener que ubicar los materiales con los que están hechos cada una de estas paredes. Puede ser drywall, por ejemplo, ¿no? Como el que está aquí, ¿no? O puedo tener, por ejemplo, estos módulos de separación y veo qué tipo de material es el que se está dando, ¿no? Para poder hacer el diseño al momento de hacer el diseño de la red. Entonces, ¿con eso para qué? Porque necesito saber los tipos, las pérdidas que voy a tener. ¿Se acuerdan que hablamos en los fenómenos de propagación, la atenuación? Ya, la atenuación que generan estas paredes, por ejemplo, ¿no? Y están aquí, por ejemplo, el drywall. ¿Cuánto genera? 4 decibeles, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, necesito realizar ese detalle.
Para lo cual, para hacer el diseño, yo puedo utilizar estas herramientas, ¿no? Air Magnet, Ekahau, EasyWave, Atoll, por ejemplo, también lo puedo utilizar, ¿no? Entonces, algo muy importante. Para poder trabajar bien un diseño, yo necesito el patrón de radiación del equipo, del radio, cómo está. ¿Ok? Entonces, en nuestra página de Cambium Networks tenemos todo lo que son los patrones de radiación de nuestros diferentes access points indoor y outdoor. ¿Ok? Entonces, acá tenemos del E410, ¿no? Del E430, del E500, 501S, 502, E700. ¿Para qué software? Para Atoll, para Air Magnet, para EasyWave, para Ekahau, ¿no? Que son software que les va a permitir a ustedes tener un estudio de sitio para ver cómo se está comportando la señal de acuerdo a las instrucciones, ¿sí? Entonces, miren, ve aquí yo en este plano, de acuerdo al tipo de material, he generado las obstrucciones. Por ejemplo, este es ladrillo y drywall, ¿no? Ahí está. Luego de eso, ¿qué voy a tener? Voy a colocar un access point y voy a tener su cobertura. Por ejemplo, aquí, en esta ubicación, me dice que yo tengo menos 75. ¿Y cómo yo sé eso? Porque acá hay una referencia del RCCI que está casi por acá, miren, ve, por acá, ¿no? Menos 75 dBm, ¿sí? Entonces, es muy importante hacer este estudio para saber, ¿se acuerdan la recomendación que era que esté hasta menos 65, que era hasta acá? O sea, casi por acá, a ver, ya por aquí, ¿no? ¿Ven? Entonces, la cobertura que este AP me está asegurando es a nivel de RCCI, es lo que está en verde, por ejemplo, ¿no? Lo que está aquí. Entonces, yo lo puedo definir todo esto a partir de una solución de uno de estos software, que es muy importante. Yo he realizado varias pruebas y los valores que se tienen son bastante cercanos, variaciones de 2 dB, ¿no? 1 dB, 2 dB a veces en este tipo de software, ¿no? Entonces, ¿qué más? Aquí pueden utilizar, por ejemplo, una de nuestras herramientas que tenemos de Cirrus. Esta se instala en lo que es las laptops, que es el Cirrus Wi-Fi Inspector, ¿sí? Lo pueden descargar desde nuestro portal, está aquí el enlace, ¿no? ¿Y qué es lo que nos da? Nos da el SSID, con cuánto tienes tú de señal, qué estándar está manejando, la seguridad, ¿no? El canal que se está utilizando, que tu equipo está utilizando. Puedes hacer un análisis de espectro justamente y ver qué equipos están cercanos a ti. Tiene una función como un radar que te va indicando más o menos dónde está ubicado tu AP en función a tu ubicación, ¿no? Es muy interesante, sinceramente. Yo les recomendaría que lo puedan descargar de nuestro portal web, ¿ok? Luego, aquí rápidamente es un poco para mostrarles ya un tema de aplicación. Acá tengo un E500 y esto es lo que viene en la caja, ¿sí? Son todos los accesorios que vienen. Viene el access point, vienen sus brackets, ¿no? Para instalación en la pared de un polo, justamente, ¿no? Viene su fuente, hay la opción con fuente o sin fuente de alimentación, ¿no? Tiene sus protectores justamente de los GLAM para poder proteger el radio en sí y su cable AC. Miren, esto es lo que les decía. Mira, ¿se acuerdan que les dije que habían los CNPilot Outdoor con dos salidas? Miren, acá está, ¿no? Es el PoE IN para la alimentación del radio y el PoE Out para la alimentación con un 802.3 AF o un Cambium PoE. ¿Qué significa? Que puedo alimentar una cámara IP o puedo alimentar también un equipo suscriptor o un EPMP, por ejemplo, también, ¿sí? De nuestra marca. Entonces con eso te puedes ahorrar una fuente, por ejemplo, ¿no? Y también por temas de instalación, ¿ok? Es lo bueno. Bueno, esto miren, aquí está el procedimiento de instalación, ¿no? Un pulmón justamente a través de un mástil, ¿sí? Este es para la protección justamente ¿se acuerdan que tenemos una protección IP67? También tiene que estar para el cable, tiene que estar bien protegido contra humedad, polvo y evitar justamente corrosión, ¿no? Luego tenemos, miren, aquí un caso de implementación del E500. Aquí yo quiero resaltar algo muy importante.
¿ya? Cuando estábamos hablando aquí, es la instalación en un mástil, pero es un mástil delgado, pues, ¿no? Es un mástil con el que vienen nuestros brackets para poder ajustar el equipo, ¿no? Nuestro radio. Pero en este caso el cliente quería colocarlos en postes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, fue necesario colocarle un bracito, ¿no? Para poder mejorar el tema de la propagación, porque si tú lo colocas en el poste, lo que va a generar es pérdidas hacia atrás, hacia la señal de si es un equipo omnidireccional, porque este es de un E500, es omnidireccional. Entonces, con esto se tuvo mejor performance al momento de implementarlo. ¿Okay? Luego tenemos el E501S, miren, ve, ¿no? La diferencia, pues viene, este E501S, puedes tener la opción de tener un down tilt o un up tilt, ¿sí? ¿De cuánto? Miren, aquí está justamente, miren, ya está montado en un mástil y miren cómo va montado y esto viene con más menos 40 de un ángulo de inclinación, miren, y se puede incrementar de 10 grados en 10 grados, ¿ok? Entonces, esto es bastante interesante. Entonces, aquí hay que tener en cuenta también el down tilt. Ojo, si voy a colocar una solución sectorial, tengo que colocar un down tilt, ¿no? Entonces, igual, miren, ve, esto es lo que les había comentado. Miren, el E500, aquí está el E501S, está en la esquina, en el borde justamente de un municipio, de local, y está brindando la cobertura a toda esta plaza, ¿ok? A toda esta plaza. Entonces, los usuarios se conectan justamente, este es un proyecto en Colombia, nuestro amigo Douglas. Entonces, aquí lo que hizo, pues, justamente es un servicio para lo que es internet gratuito con hotspot mediante el acceso de portal cautivo, ¿no? Esto lo tenemos implementado aquí en Perú, también lo estamos implementando en varios proyectos, ¿no? Lo tenemos en varios municipios también, ¿sí? Es una solución bastante común, nuestro equipo es bastante robusto, da muy buen nivel de señal, ya lo vamos a ver. Y esta es una prueba, por ejemplo, que yo estaba haciendo del E501S y el E500, ¿no? Pueden ver, ahí están los mástiles, es una prueba para ver el tema de coberturas, hicimos un estudio del sitio, ¿no? Pueden observar acá que se está teniendo justamente, se tuvo, ese es un plano de Google Earth y se consideró las obstrucciones y lo que se tenía que hacer era analizar los niveles de señal. En este caso utilizamos un software llamado el Wi-Fi Analyzer, ¿sí? No sé si ahí lo han escuchado, lo descargan en su celular y lo que van a poder obtener es los niveles de RCCI, como está, a diferentes distancias, ¿no? Con la recomendación de menos 50, menos 65, ¿no? ¿Sí? Algo muy importante y que les quiero comentar. Cuando ustedes coloquen un AP Outdoor, traten de no colocarlo muy alto y que si es que hay arboleda, traten de que esté debajo de un poco la altura esté debajo de las hojas casi, ¿no? Considerando que esté debajo de las hojas. ¿Por qué? Porque las hojas de los árboles generan mucha absorción, ¿ok? Entonces, es mucho mejor trabajarlo de esa manera. Luego tenemos aquí, bueno, hay software que te permiten calcular el down tilt justamente, la cobertura y el down tilt que vas a tener para el radio. Esto es muy bueno para los casos de equipos sectoriales, por ejemplo, ¿ya? O sea, como el E501S, ¿no? El E502S, ¿sí? Y miren, ve, aquí hice ya una simulación con otro software que es el eCajao. Miren, entonces cada vez que yo me tenía una medición con el software, con el Wi-Fi Analyzer desde mi celular, yo hacía una medición también en el punto de medición y verificaba si es que estaban los valores. Yo les digo que el valor que tenía en el Wi-Fi Analyzer desde mi celular era menos 55 y acá tenía un menos 54. Muchas veces coincidían los valores, ¿sí? Es por eso que es importante tener los esquemas de cobertura. Claro que aquí esto es una plazuela, ¿no? ¿Está bien? Entonces son plazuelas que nos van a permitir, miren, tener los niveles. Yo voy haciendo, van tomando en los diferentes puntos cuántos son los niveles de... ¿Sí? No sé si tienen alguna duda o consulta, por favor la realizan a través de mi correo. ¿Ok?
y les estaremos compartiendo la información, la presentación justamente ahí, ¿ya? Esto es un poquito para que vean cómo es el proceso de agregar a CN Maestro un access point, los procesos de claim, on-bar y de manage, ¿no? Que tenemos. Cómo se identifica si es que el equipo está en onboarding, en los casos de los equipos con 2 LED, ¿no? Y en los equipos de un LED, cómo te va diciendo si es que está booteando, si es que no está en onboarding, o sea, si ya no está asociado con CN Maestro, o en el caso de que ya está operando. Este es nuestro portal de community en donde ustedes pueden hacer las consultas o también las consultas que ustedes tienen ya están ahí. Entonces, los invito a visitar nuestro community. Y bueno, preguntas o dudas, por favor, a mi correo, ¿sí? La presentación también les podemos facilitar. Ok, fue un gusto tenerlos por aquí. Les agradezco al equipo DNT, justamente, nuestro distribuidor, uno de nuestros distribuidores aquí en Perú, por todas las coordinaciones y a Rebeca. ¿Ya? Gracias. Aquí, por si acaso, ahí está el correo, por si tienen alguna consulta o alguna duda. ¿Ya? Mucho gusto con todos. Hasta luego.